también a las provincias como beneficiarias del fondo. Era una obligación constitucional, pero no puede darse al olvido tampoco que la Ley de Haciendas Locales también insiste en esto. Es decir, uno va al artículo 2 del actual texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, acude al artículo 39.2, acude al artículo 131 de la Ley de Haciendas Locales, ya específicamente respecto de las diputaciones provinciales, y comprobará de inmediato cómo es obligatorio que se beneficien de la participación en los ingresos de la comunidad autónoma, de las comunidades autónomas en general, de acuerdo con la Ley de Haciendas Locales. Y como todo el mundo sabe también a estas alturas, la Ley de Haciendas Locales es una normativa estatal de obligado cumplimiento para la Comunidad Autónoma de Andalucía. Así se desprende, como no podía ser de otra manera, del vigente artículo 60.3 del Estatuto, que enmarca las competencias autonómicas en materia hacendística en el marco de la normativa estatal. Por tanto, ese precepto inicial aprobado por el Parlamento andaluz contrariaba el 142 de la Constitución, pero a su vez una normativa de obligado cumplimiento como es la Ley de Haciendas Locales. Otro dato positivo del artículo 192.1 del Estatuto, bueno, pues tiene que ver con los recursos autonómicos objeto del fondo, objeto de la participación a favor de las entidades locales. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, el precepto estatutario habla de que hay una participación en los tributos de la comunidad autónoma. No habla de tributos propios de la comunidad autónoma. Ya saben que tributos propios de las comunidades autónomas pues son muy pocos. Se han creado impuestos propios por, evidentemente, las diferentes comunidades autónomas, también la Junta de Andalucía, pero que su capacidad recaudatoria es lisa y llanamente inapreciable. Por tanto, si se hubiera establecido los impuestos o tributos propios como la base sobre la que aplicar el mecanismo de participación en los ingresos autonómicos, pues realmente no se hubiera ido demasiado lejos. Esto, sin embargo, queda superado por el vigente artículo 192.1 del Estatuto de Autonomía. Es pues otro dato a favor del precepto estatutario. Otro dato a favor del precepto estatutario, que es un inciso que queda en el Estatuto, que queda en el artículo 192.1, porque estaba en la versión inicial aprobado por la propuesta de reforma aprobada por el Parlamento de Andalucía, es que se trata de un fondo de nivelación municipal. Este es un dato importante porque está prefigurando el alcance que debe tener el fondo. Es un fondo de nivelación. Esto quiere decir que a la hora de efectuar la distribución del mismo entre las diferentes entidades locales, deben barajarse criterios que permitan la redistribución de los recursos, de la riqueza entre las diferentes entidades locales. O dicho de otra manera, está obligando a que el reparto del fondo entre las entidades locales no se efectúe únicamente, desde luego que no se efectúe únicamente a partir de la capacidad fiscal de cada municipio, de cada entidad local. No importa la capacidad fiscal que uno tenga, la capacidad recaudatoria que uno tenga en IBI, en sus impuestos, etcétera, etcétera. Esto es independiente, puede ser tomado en consideración, pero no debe ser en ningún caso el único criterio de distribución del fondo. Han de tomarse en cuenta, obviamente, criterios que permitan la redistribución del mismo. ¿Cuáles puedan ser estos criterios? Evidentemente el estatuyente lo deja un margen de libertad de elección política al legislador que desarrolle el precepto. Puede utilizar, obviamente, la población, que es el criterio de necesidad por antonomasia del federalismo fiscal, pero también, ¿por qué no?, dispersión geográfica, necesidades de infraestructura y equipamiento, número de unidades escolares, etcétera, etcétera. Pero insisto, todo esto queda dentro de lo que es la normal capacidad de decisión política del Parlamento de Andalucía. Por tanto, a mi juicio, la pieza clave de la financiación local en lo que concierne a la comunidad autónoma, que es este mecanismo de participación en ingresos, está bien resuelto, bien regulado en el Estatuto, mejorando ostensiblemente la versión inicial que se aprobó por el Parlamento de Andalucía inicialmente. Inmediatamente después de este artículo, del artículo 192.1, viene obviamente el 192.2, que regula o dice lo siguiente: adicionalmente,
la comunidad autónoma podrá establecer programas de colaboración financiera específica para materias concretas. Para entendernos y abreviar, subvenciones condicionadas. Eso es lo que está regulándose ahí, bueno, anunciándose ahí, porque aquí regulación hay muy poca, no hay nada. Hay algo, habla de adicionalmente. Adicionalmente supone que las subvenciones condicionadas, estos programas de colaboración financiera, es algo accesorio que viene a añadirse a lo fundamental. Lo fundamental es el mecanismo de participación en ingresos incondicionado. Esto es un plus, un suplemento, un accesorio, algo que viene a mejorar o a permitir la cooperación entre entes locales y comunidad autónoma, pero, insisto, algo accesorio. Esto ya se infiere, ¿no? Se infiere del propio tenor literal del artículo 192.2, pero evidentemente es algo que queda claramente enfatizado y afianzado, me atrevería a decir, si uno no pierde la perspectiva de una norma, de un cuerpo normativo que es sumamente importante y al que ha hecho referencia muy atinadamente el profesor, el amigo Gerardo Ruiz Rico, ¿no? La Carta Europea de Autonomía Local, ¿no? La Carta Europea de Autonomía Local, a mí me gustaría subrayarlo ahora, enfáticamente, porque ha pasado bastante inadvertido en el Estatuto y es muy importante. La Carta Europea de Autonomía Local, primero, es un tratado internacional que está en vigor en España desde el año 89, si mal no recuerdo. Forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Por tanto, es fuente del derecho. Tratado internacional. Y ya saben cómo se resuelven en nuestro sistema jurídico una colisión entre un tratado y una ley. Cuando a un juez se le plantea el problema de que hay un tratado y una ley, el juez tiene que inaplicar la ley al caso concreto, ¿no? Porque el tratado tiene fuerza activa y pasiva frente a las leyes. Es cierto, no nos engañemos, y yo haría probablemente lo mismo si fuera un juez, que cuando se le plantea a un juez una posible, y se le ha planteado ya evidentemente, ¿no?, una colisión entre una ley estatal o autonómica y esta Carta Europea de Autonomía Local, hombre, los jueces se tientan mucho la ropa antes de inaplicar la ley. Esto es muy fuerte. Entonces lo que se suele hacer en la práctica es resolver la contradicción vía interpretativa, vía hermenéutica. Pero bueno, si hay una colisión flagrante, insisto, lo que debe hacer el juez, el operador jurídico, es lisa y llanamente inaplicar la ley, sea estatal o sea autonómica. Pero no solamente esta la virtualidad de la Carta Europea de Autonomía Local, que imagínense ya es bastante, la virtualidad que tiene en cuanto tratado internacional. Su fuerza jurídica va mucho más allá. Hay ya, bueno, una jurisprudencia constitucional acrisolada y una jurisprudencia también del Tribunal Supremo ya consolidada, en virtud de la cual la Carta Europea de Autonomía Local sirve para, como auxilio hermenéutico para delimitar el alcance exacto de la autonomía local constitucionalmente protegida. De tal suerte que cuando el Tribunal Constitucional tiene que resolver si una ley estatal o autonómica vulnera la autonomía local, pues interpreta el alcance de la autonomía local apoyándose en la Carta Europea de Autonomía Local. Y así hace también manifiestamente el Tribunal Supremo. Por tanto, es tratado internacional, pero es mucho más. Auxilia en la determinación del alcance de la autonomía local constitucionalmente protegida. Pues bien, en el caso andaluz aún hay más. Y esto es lo que yo decía, que ha pasado algo inadvertido. Les leo el artículo 89.2 del Estatuto. La Administración de la Comunidad Autónoma y las administraciones locales ajustarán sus relaciones a los principios de información mutua, coordinación, les ahorro, queda muy largo, con plena observancia, termina el 89.2, con plena observancia de la garantía institucional de la autonomía local reconocida por la Constitución y por la Carta Europea de la Autonomía Local. Usted puede decir, bueno, estaba diciendo una obviedad, ¿no? No es tan obvio. El Estatuto no se está limitando a recordar que hay una Carta Europea de la Autonomía Local que forma parte del ordenamiento jurídico interno con el alcance que ya conocemos. Es que está operando como una norma de remisión. Es decir, en la práctica, un Estatuto de Autonomía completo debería aparecer el Estatuto de Autonomía tal y como conocemos y una adenda,
forma parte también del contenido material del Estatuto la Carta Europea de la Autonomía Local, porque el 89.2 del Estatuto es una norma de remisión e integra en su contenido el conjunto de la norma a la que se remite. Esta es la técnica jurídica de la remisión es muy complicada, ¿no? Porque a veces uno está aprobando algo y no sabe exactamente